primero de todo agradecer la invitación a esta conversación con estas maravillosas personas. Y bueno, yo creo que Mikel ya nos ha hecho el análisis y nos ha dicho lo que hay que hacer, así que probablemente me repita bastante. Y de todo lo que has dicho, compañero Mikel, hay una cosa, solo una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, y es que son las políticas de la extrema derecha, ¿no? Y es ahí donde yo me quiero centrar. Es que quizás no son las políticas de la extrema derecha, ¿no? Son políticas que se llevan tomando desde muchos años, desde lógicas partidarias de diferentes formaciones políticas que suenan descaradas en la boca de la extrema derecha, pero que con caras bonitas de presidentes muy guapos se van implementando sin que sea de forma tan descarada y que acaban conformando y dibujando nuestra vida y nuestra existencia. Yo, para hablar, yo me voy a centrar mucho en la cuestión racial, que es de lo único que sé, y para preparar esta pequeña conversación, esta pequeña charla, me inspiré en una imagen que compartió la compañera Ainhoa Nadia, a quien he leído y aprendido muchísimo, en la que ella compartió un meme en redes sociales donde aparecía un título que decía ¿cómo quieres que te sirvan el racismo? ¿No? Y apareció una imagen de Biden y apareció una imagen de Trump. Y debajo de la imagen de Biden aparecía un racismo de forma sistémica y debajo de la imagen de Trump un racismo de forma descarada, ¿no? Y Ainhoa Nadia, bueno, pues trucaba un poquito, tuneaba un poquito esa imagen y lo que hacía era colocar la foto de Pedro Sánchez y de Abascal. Y ese es el resumen, ¿no? Ese es el resumen de lo que Mikel estaba proponiendo aquí, de lo que hay que hacer, de la necesidad de hacer de tener una mirada, pero también de hacer un cuestionamiento y un análisis estructural de por qué permea la extrema derecha. Y permea básicamente porque hay políticas que la extrema derecha plantea que son políticas de Estado, que están normalizadas, que están naturalizadas y que cuando bueno, pues se plantean desde diferentes púlpitos, pues, bueno, pues no nos parecen tan exageradas porque llevamos escuchándolo muchos años. Y con esto no pretendo banalizar la extrema derecha, ni mucho menos, sino básica y llanamente decir que la ideología de la extrema derecha no es diferente de la ideología de los Estados-nación europeos. Por ejemplo, hemos tenido aquí en Cataluña, bueno, en toda España, pero imagino que aquí lo habréis tenido más fuerte, yo vengo de Madrid y vivo en Madrid, todo lo que tiene que ver con el tira y afloja que se ha generado en torno a Junts y al PSOE, de las competencias de materia de inmigración, ¿no? Y ahí se ve muy claro el tema que estoy comentando, ¿no? Por un lado, Junts decía, no, es que nosotros queremos las competencias de inmigración para poder expulsar a los inmigrantes ilegales, que por un lado es una política absolutamente eugenésica, porque plantea que hay que expulsar a personas que por simple hecho de ser migrantes hay que no solo condenarlas y que paguen a través de un sistema de justicia en un Estado de Derecho, sino luego volver a castigarlas expulsándolas, ¿no? Y esto no se plantea en ningún término que se aplique a personas blancas, ¿no? Personas blancas que son condenadas, por cierto, muchas de ellas políticos, ¿no? Entonces, pero ahí viene nuestro presidente, bueno, el presidente del Estado español, va al grupo mediático de referencia, que es Prisa, da una entrevista y el titular es oye, que eso es competencia nuestra, ¿no? Entonces, tenemos un postulado que la extrema derecha lleva utilizando toda la vida, hay que expulsar a los inmigrantes reincidentes o a los inmigrantes que cometen delitos, y a un gobierno coalición, ¿no? PSOE y izquierdas, diciendo oye, que eso es de la administración central, ya estoy yo para expulsar a estos inmigrantes, ¿no? Es ahí, es justamente esto lo que estoy planteando. Y es ahí donde hay que poner el foco a la hora de hablar de la extrema derecha. ¿Hay que hablar de la extrema derecha? Por supuesto. En sus términos, no. No hablar, todo esto que dicen determinados colectivos, organizaciones, de no hay que hablar de la extrema derecha porque las hacemos crecer. Ojalá tuviéramos ese poder. Ojalá fuéramos capaces, o sea, estamos diciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, no tenemos capacidad para hacer eso, no tenemos capacidad para hacer esto, pero sin embargo nos decimos que somos capaces de hacer crecer o empequeñecer a la extrema derecha, que es hoy, como bien han comentado aquí, cuenta con todo el poder mediático, económico, empresarial. En Italia
venía leyendo el artículo de la compañera Alba Sidera, creo que se pronuncia, y escribe en catalán, y que justamente ponía sobre la mesa todo lo que está diciendo Miquel, ¿no? Ellos tienen en el horizonte cambiar, normalizar ciertas cosas más de lo que ya están normalizadas, ¿no? Y este señor que hicieron una conferencia allí en Alemania, en Potsdam, que también tiene un valor brutal, ¿no?, a nivel de nazismo, para, en última instancia, acabar expulsando a todos los que no son blancos de Alemania, y él decía, no, es que necesitamos una década para conseguir normalizar esto, y no van mal encaminados. Otro ejemplo que nos muestra esto es la ley de extranjería. No hay una ley que normalice más y que naturalice más los postulados de la extrema derecha como la ley de extranjería, que es una ley que lo que hace es una jerarquización racial de las personas, ¿no? Y que en base a tu condición racial tienes unos derechos o no tienes esos derechos. Y aquí sobre la mesa se han puesto también otros muchos ejemplos. Ha venido la compañera para hablarnos de Tarajal, que cumple 10 años, nos ha comentado María el tema de Melilla, donde tienen el denominador común de que no hay ni una persona que haya sido responsabilizada o que haya tomado... Te lo voy a dar sudadísimo. Perdón. ¿Sí? No. No. ¿Sí? Bueno, si no hablo aquí, tampoco pasa nada. Sí, ese se escuchaba bien, Ah, ¿no? ¿Y aquí? ¿Me escuchan si hablo aquí? ¿Sí? Bueno, nada, me agacho un poquito. Sí, ya estoy acabando. Entonces, bueno, el denominador común, ¿no?, que se planteaba aquí es que no hay ningún responsable, ¿no? De hecho, el ministro que estaba en la cartera de Interior cuando se ha producido esta masacre, ahí sigue. Y hace 2 días el Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por expulsar... Ahora lo he apagado yo, perdona. Y ahí sigue el Ministerio del Interior. Y sigue porque la aritmética política sí que nos sirve para lo que nos interesa, pero para determinadas cuestiones no se plantea esa aritmética política en un gobierno como el actual, donde un diputado arriba, un diputado abajo te pueden hacer caer cualquier tipo de política, ¿no? Y también, ya que me dejo caer por aquí, por Cataluña, donde suelo venir y estoy encantado cada vez que vengo, hay un ejemplo que a mí me parece muy sangrante, que tiene que ver también con mi realidad, ¿no? Se ha hablado muchísimo, y seguro que aquí se hablará más todavía, de todas las cloacas del Estado, del espionaje a líderes independentistas, al movimiento independentista para tratar de desacreditarlo, de condenarlos, en fin, todo lo que ha estado saliendo estas semanas y estos meses atrás. Pero no hablamos de que en la Generalitat se implementa un protocolo que tiene como finalidad vigilar al alumnado musulmán desde la premisa de que en cualquier alumno musulmán hay un potencial terrorista. Y este tipo de programas, este tipo de políticas, este tipo de protocolos son los que acaban estigmatizando, construyendo y normalizando toda esa deshumanización y esa subordinación y esa ideología supremacista blanca de la que luego se alimenta la extrema derecha, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan ¿cómo hay que hablar de la extrema derecha? Pues hay que hablar en los términos en los que algunas personas lo estamos planteando, y no tanto de ir a desmentir sus cosas y tal, porque eso es muy sencillo y no nos sirve. Estamos viendo que sirve para que crezcan más todavía, ¿no? Y por poner otro ejemplo, y ya termino, y otro ejemplo también de Cataluña, cuando se nos dice, no, es que la extrema derecha, cuando la extrema derecha nos dice, no, es que vamos a quitar la nacionalidad a las personas inmigrantes que adquieran la nacionalidad. Ya está pasando también, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy sangrante también, que es el de Mohamed Saed Badawi, que seguro que lo conocéis, donde es una persona que le abren el expediente de expulsión del país a raíz de él pedir la nacionalidad, y que al final acaba expulsado del país a raíz de una serie de acusaciones de las que nunca se han puesto pruebas sobre la mesa, y unos protocolos que, como el protocolo que he comentado antes en las escuelas, se basan en una serie de prejuicios que lo único que hacen es estigmatizar y criminalizar a la población musulmana, ¿no? Entonces, ¿hay que hablar de la extrema derecha? Sí, hay que hablar de la extrema derecha, pero hay que hacerlo desde un marco de cuestionamiento más sistémico y como bien nos decía ese meme de Ainhoa Nadia, ¿no? Que
que no nos vale con señalar a Trump, ¿no? También tenemos que señalar a Pedro Sánchez, a Biden y toda la estructura que hay detrás de algo que dura mucho más de unos cuantos años, como bien ha comentado Miquel, porque muchas de las políticas que yo he comentado aquí se llevan implementando muchísimos años y muchas personas que investigan los temas de la cuestión racial y el colonialismo lo han documentado y han escrito sobre ello. Bueno, muchísimas gracias por escucharme.